habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aquí estamos, Jesús, clamando, Señor. Clamando, Señor. Clamando a ti, Señor. Dile, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. O 7 pecados cabeza o principales, como le queramos llamar allí, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar sobre uno que tenemos que trabajarlo todos, la ira. Tremendo es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Hemos hablado algunos de los otros mensajes y créame que no son fáciles de abordar estos temas. Si usted que está sentado y lo está recibiendo, imagínese para mí tener que decírselo en el amor de Cristo. ¿Ah? O sea, no es fácil, pero Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado, Dios ha sido bueno y hemos podido compartir esto para la edificación nuestra, para el crecimiento nuestro, para aquello que el Espíritu Santo nos muestre en nuestras vidas, que nosotros podamos aplicárnoslos allí, ¿cierto? Porque esa es la idea de esto. Además que no son sermones o series que se traen muy often, muy recurrentes, no son así. Yo creo que esta sería la primera vez en 7 años que estoy aquí, que estoy hablando de esto como una serie como total. Así que es precisamente por esto. ¿Cuál sería la virtud que contrarresta a la ira? Serían los pacificadores.
Como dijo el Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? O sea que esa es la idea. La idea es que nosotros podamos no solamente salir de aquí sabiendo que tengo una situación de temperamento, de ira incontrolable, sino porque hay un libro que yo le recomiendo a cualquiera de ustedes que pueda leer, que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, y es un libro que va escogiendo personajes de la Biblia que tiene allí reflejado estos temperamentos muy marcados, pero no es porque estén muy marcados, porque todos sabemos lo que nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros allí? Sino que lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de ellos cuando se entregaron a Cristo y fueron controlados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron esas partes fuertes del carácter de la persona, fueron dirigidos al servicio del Señor y para la gloria del Señor. Y Él lo usó. Y alguno de ellos puede ser colérico como Pedro, pero mire lo que llegó a ser Pedro, ¿verdad? Un colérico, flemático también, pero mira lo que llegó a ser. Y así sucesivamente hay temperamentos que nos vamos a hacer. Un librito que no es tan largo y es muy bueno. Pero ¿qué es lo que es la ira, hermano? ¿Qué es lo que es la ira? Bueno, la Real Academia Española lo define así. Dice que es un sentimiento de indignación que causa enojo, apetito, deseo de venganza, furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Cuando decimos la naturaleza está airada, ¿verdad? Porque vemos la furia con que embate estos elementos naturales allí. Es parte de eso. Repetición de actos de saña, violencia, encono, rencor o venganza. Esta es la definición que la Real Academia da allí para la ira. Y déjame decirle algo, hermano, la ira es una emoción que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. A veces más controlada y a veces menos controlada, pero ella va a acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Es parte de quienes somos nosotros allí. Así que la ira, como todas las demás emociones, es una reacción compleja en la que se pone de manifiesto muchas reacciones nuestras. Algunas son visibles y otras reacciones no son visibles allí. Por ejemplo, una de las cosas más evidentes es la reacción corporal, ¿cierto? La reacción corporal inmediatamente revela si hay allí un enojo. Lo que nos han dicho nos ha enojado y inmediatamente con nuestra reacción corporal se activa un mecanismo de defensa allí en nuestra vida, que sea para defendernos o para atacar. Una de dos. No estoy hablando literalmente, pero puede ser verbal también. Por este sentimiento de ira que llega allí y hay una respuesta inmediata, corporal, en nosotros acerca de ello. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿por qué la gente lo nota? Porque los músculos se ponen tensos, porque cambiamos las facciones un poquito, porque quizás nos ponemos rojos, si es así como de mi color, que puede verse rápidamente. Así que, pero no siempre lo rojo significa que está enojado, puede ser el motivo de otra cosa. No vaya después que diga, el pastor se enojó. No, puede que también esté alegre, ¿verdad? Así que, pero todas estas facciones revelan si hay lo que está sucediendo alrededor de nuestro entorno o lo que nos han dicho nos ha enojado allí. Pero también hay una respuesta que está dentro de nosotros y es la respuesta cognitiva. Es decir, que nuestro pensamiento también responde de inmediato, dependiendo realmente de cómo interprete la situación. Si interpretamos la situación que es algo que no es de mi agrado o que no es cierto o que es una injusticia, pues inmediatamente nuestro pensamiento va a responder a ello allí también. Empezamos a maquinar y empezamos allí nosotros a pensar allí. Así que cuando estamos inmersos
en una situación específica X, cualquiera que sea ella allí, ella por sí sola no tiene un poder de trastornarnos a nosotros emocionalmente en ese momento. Lo que tiene el poder es el pensamiento, es la respuesta cognitiva que usted y yo le damos a esa situación. O sea, puede estar pasando una situación X a tu lado y todo depende cómo usted lo procese, cómo usted lo asimile. Y entonces esa respuesta suya cognitiva a esa situación es lo que va a dar de por sí, si hay ira o hay, o dependiendo cómo usted lo procese, o entonces usted manejó esa situación cognitivamente y dijo, no, yo no voy a responder así, yo voy a esperar que esto se calme. Todo tiene que ver cómo usted y yo lo procesamos dentro de nuestra mente allí. A esto nos afectará más o menos allí, hermano. Dijimos entonces que la ira es una emoción que nos va a ir acompañando a nosotros siempre. Y no todas las iras son malas. Porque ahí es donde usted puede pensar y dice, no, pero hay iras que no son malas allí. Es cierto, no todas las iras son malas. Vimos nosotros que el Señor Jesucristo se airó cuando entró allí en el templo y vio el negocio que habían hecho de la casa del Señor. ¿Se recuerda? Y vio los cambistas allí tratando de vender todo tipo de animales, vender cosas allí para los sacrificios que se hacían en el templo. Y él pues volteó aquellas mesas y dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Ciertamente allí, porque habían profanado el templo. ¿Se recuerdan el caso de la semana pasada? Solo para ilustrar la ira que no es mala. Cuando Natán el profeta confronta a David, ¿se recuerdan con lo que había pasado? Que él le hace una ilustración del que tenía una sola oveja y el que tenía muchas. ¿Y cómo reaccionó David? ¿Se recuerda cuando él le dijo? Estaba airado. Dijo, ¿cómo va a ser posible que ese hombre que tiene tantas ovejas quiera llevarle la única ovejita que tiene? Es una injusticia. Él reaccionó airado por la injusticia que se había cometido. Por supuesto, sabemos el trasfondo de la historia. Ese hombre era él. Ese era el punto que quería ilustrar allí realmente el profeta Natán, o Dios por medio de el profeta Natán allí. Cuando se enoja contra los hombres que detienen la verdad de Dios con injusticia. Esa es otra de las partes donde Dios nos habla a nosotros en el capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 18, de que se enoja cuando hay hombres que detienen la verdad de Dios con injusticia para que esa verdad de Dios llegue al pueblo de Dios. Y manipulan esa verdad, la detienen, la tuercen, la cambian para no permitir que esta verdad llegue completamente. Esto es otra ira que realmente nos dice a nosotros la Escritura que no es mala. ¿Y qué dice la Biblia con relación a esto? Sobre la cuestión de la ira en Efesios capítulo 4. Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Los enojos, hermanos, están asociados con la gloria, la justicia, el testimonio de Dios, no son malos. Los enojos que están asociados con la gloria de Dios, con la justicia de Dios, con el testimonio de Dios, no son malos allí. Malos pueden ser si no nos controlamos y pasamos a la violencia, a la calumnia, escudándonos bajo la sombrilla de que es un enojo santo por el Señor. ¿Ve? Eso llega a ser malo allí. Dicen los psicólogos algo con relación a la ira, hermanos.
ellos aconsejan lo siguiente, y le voy a decir a usted lo que ellos aconsejan en contexto general, no específicamente allí, pero dicen ellos que si usted y yo nos encontramos en una situación expuestos a enojarnos, que pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hablar. Usted dice, no, es que no me da tiempo pensar antes de hablar. Sí, sí te da tiempo. Sí. No es que me controló, fue demasiado fuerte. No, sí nos da tiempo, hermano. Sí nos da tiempo. Esta computadora aquí es más rápida que la Quantum que hay por ahí. ¿Ok? Es mucho más rápida. Sí nos da tiempo pensar. Tome tiempo para reflexionar antes de actuar. También. Eso nos va a ayudar, dicen ellos allí. Identifiquemos posibles soluciones y no nos enfoquemos tanto en lo sucedido. Cuando estamos en una situación y lo único que estamos pensando, no, porque esto y esto y esto y esto, ya estamos allí y no vemos otra cosa. Saquemos la mente de allí y veamos posibles soluciones, posibles causas que dieron lugar a eso. Porque a lo mejor nos estamos adelantando. A lo mejor las cosas no son como parecen. Y ya nosotros estamos en una cólera. Estamos allí que si nos pinchan no echamos sangre porque la sangre se puso que está hirviendo. Pensemos antes. Practiquemos, dicen ellos, los psicólogos, algunas técnicas de relajación. ¿Cuáles son esas técnicas? Bueno, algunos sabemos. Respirar profundo. ¿Verdad? Respire profundo, que llegue oxígeno no solamente a los pulmones, pero también al cerebro para que podamos pensar un poquito más detenido. Contemos, algunos dicen contemos hasta 10. 1, 10, no, contemos hasta 100. Son lo que dice los psicólogos, no es que yo me lo estoy inventando. Esto es parte de lo que ellos dicen allí, hermano. Otra técnica que dan ellos es que use una palabra repetitiva que le ha ayudado en el pasado. No me voy a enojar por esto. No me vas a sacar de mis cabales. Voy a ejercer la templanza. No voy a decir que no. Pero en la mente. Cosas así porque te van a ayudar a salir de la situación momentáneamente y después procesarla, después conversarla. Esto es lo que ellos aconsejan. También aconsejan algo, dice que use uno algo de humor para aliviar las tensiones. Claro, no delante de la persona o de la situación, porque entonces lo que va a hacer, que va a ser peor la situación, ¿no? Pero use algo de humor también, porque eso puede ayudar a bajar la tensión allí sin tener que caer en el sarcasmo tampoco. ¿Ok? Muy importante esto. Eso es lo que dicen los psicólogos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice a nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Va por ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses? Orad sin cesar. Entonces, cuando hay una situación extrema, amenazadora o algo, usted puede, el sistema cognitivo de pensamientos nuestro funciona rápidamente. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto. No deje que pierda la calma. Controla mi temperamento. Señor, ayúdame. Orad sin cesar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Procurar la paz para con todos. Procurar la paz para con todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed pacificadores para que seáis bienaventurados. Estoy alterando el orden, pero lo que dice más bien es, bienaventurados son los que son pacificadores, como dice en Mateo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No tomemos la venganza en nuestras manos. Dejar lugar para la ira de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, hay muchas de estas cosas que pueden suceder inmediatamente alrededor nuestro en una situación X inesperada en nuestras vidas. Tenemos algunos recursos que el mundo ha encontrado en la psicología que funcionan pero sobre todas las cosas el recurso
más fiable para nosotros la palabra de Dios, su presencia en usted y en mí. Tenemos nosotros esto. Así que con esto en mente, vamos a adentrarnos a la porción de la Escritura que nos compete hoy, que se encuentra en Números capítulo 20 del 1 al 13. Y es una porción que muchos de ustedes han conocido. Y es la porción donde el pueblo llega allá delante de Moisés a pedir por agua nuevamente. Ya habían pedido anterior por agua, pero ahora van a pedir nuevamente. ¿Por qué? Porque Israel está de vuelta en Cádiz. Está de vuelta en Cádiz. ¿Y por qué decimos que está de vuelta en Cádiz? Porque ya anteriormente había estado en Cádiz. Si usted lee, no números 20, pero usted lee números 13, después en casa, usted se va a dar cuenta que ellos estuvieron allí en aquella misma zona desértica hacía alrededor de unos 30 y pico de años atrás. Y había habido otras situaciones en el pueblo de Israel también con la cuestión del agua. Entonces esto no era nuevo para ellos allí. Ellos estaban nuevamente allí en Cádiz. De este lugar es donde Dios llama a 12 espías. ¿Se recuerdan la historia de los espías? Y van a reconocer la tierra de Canaán. Es de este lugar. Y 10 de ellos traen reportes negativos. Y 2 de ellos traen reporte positivo. ¿Se recuerdan los nombres de los 2 positivos? Caleb y Josué, ¿cierto? Y estos 2 son los únicos que entran a la tierra prometida. Esto es en la primera visita que hicieron a Cádiz. De allí, por causa de esto, Dios dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Y esa generación de mayores de 20 años que salió de Egipto, de la esclavitud, no entró a la tierra prometida. Ahora hay una nueva generación que era menor de 20 años o que había nacido en el desierto y estaba creciendo. Y estaba creciendo en el desierto y lo único que conocían era desierto allí, ¿verdad? Y ellos llegan nuevamente a Cádiz. Y con la llegada a Cádiz, en este capítulo 20, dicen los comentaristas bíblicos, habían transcurrido alrededor de unos 38 años de aquella primera vez que habían estado allí, habían enviado los espías y todo lo que había pasado. O sea que básicamente había muerto muchos de ellos allí. Y déjame decirle algo también, hermanos, esta no era la última vez en que ellos se iban a quejar de sus líderes ni de Dios. En el capítulo 21, más adelante de ese, en el versículo 5, vuelven a quejarse. Y esa es la 8ª vez que se quejan. Esta de hoy, en Números 20, es la 7ª vez que se quejan de sus líderes, se quejan de Dios allí. Pero mire lo que dice el versículo 1 de Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Miriam, hermana de Aarón, o María, como está en nuestras traducciones, muere en este lugar a la edad de unos 127 años aproximadamente. Y muere en aquel lugar y el pueblo la llora y hace duelo por ello. Por eso es que el pueblo va a estar estacionado en este lugar alrededor de unos 3-4 meses. No solamente por la cuestión del duelo de María que se hacían usualmente por 30 días, sino también porque Moisés manda a contactar a los reyes de las tierras vecinas porque ellos querían pasar por allí para ir rumbo a la tierra de Canaán, no le dan permiso, etcétera, etcétera. Todo eso está pasando. Entonces, en lo que van los mensajeros que vienen, todo eso toma tiempo allí. Pero más adelante nosotros vamos a ver que también Aarón muere. Dentro de este periodo de tiempo, más adelante ya para el año 39 de ellos vagar en el desierto, muere Aarón, el sumo sacerdote, a la edad de unos 120 años. Y usted lo va a encontrar ahí en Números 20, 29. Va a encontrar que muere Aarón. Después más adelante muere allí también Moisés, sin entrar a la tierra prometida allí. Ahora,
Mire el versículo 2. Mire el versículo 2 hasta el 5. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ahora, hermano, hay algo interesante aquí. Cuando yo estaba leyendo esto, yo digo, wow. Y cuando después pasé a ver a Números 21 y ver de nuevo que se quejaban y eso. Hermano, una nueva generación sin un corazón transformado va a ser más de lo mismo. Lo voy a repetir. Una nueva generación sin un corazón transformado no quiere decir nuevas cosas, va a ser más de lo mismo. Si usted si extrae ese pensamiento y lo lleva a tu vida y a mi vida, entonces tenemos nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros como nuestros hijos. Algo tiene que fluir diferente en ellos. Tiene que ser algo diferente, hermano, para que entonces haya una transformación. Hay un principio de vida aquí. Hay un principio de vida aquí. No vale de nada mudarse de ciudad, de nuevo trabajo, que lleguen nuevos hijos, etcétera, si no hay un corazón nuevo y una mente transformada. Tiene que haber una mente transformada, un corazón nuevo. Yo puedo cambiar de trabajo. Yo puedo irme a un país nuevo. Yo puedo andar en una casa nueva. No sé, nuevo lo que sea. Pero si no hay un corazón transformado y una mente renovada, no importa donde quiera que vayas. Porque la cuestión no está en el lugar, en la casa, en el trabajo, o en aquí o allá. La cuestión está aquí. Está aquí. Y esta generación seguía cometiendo los mismos errores de sus padres. Estaban enfocados en lo que sus ojos nada más veían. Desierto, desierto y desierto. Y no estaban enfocados en ver una promesa que Dios había dado. Y estaban obrando por vista. Por la vista nada más. ¿Ve? También hay otra lección aquí, en estos principios. Y es esta: cuando nuestras necesidades no son satisfechas, podemos convertirnos en personas diferentes. Cuando nuestras necesidades no son satisfechas, podemos convertirnos en personas diferentes. Las circunstancias de la vida, hay un dicho que dice que pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Sí o no? Las circunstancias de la vida pueden sacar lo mejor o lo peor del ser humano. Ahora, cuando hay un corazón que Cristo reina allí, una mente transformada, no quiere decir que está ajeno de que las circunstancias de la vida te choquen y lleguen a ti, pero que hay más posibilidades de una reacción positiva al que no lo tiene. Eso es diferente. Hay más posibilidades allí. Satanás, en su observación de la especie humana, hizo una observación bastante certera, diría yo, cuando en Job, allí viene y se le pregunta, Dios le pregunta a Satanás, ¿y de dónde vienes? ¿Se recuerdan esta historia?
Él le dijo, bueno, de rodear la tierra y andar por ella, que esto, que lo otro. Y bueno, Dios le dice allí, pues no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, etc. Y está esta conversación entre Dios y Satanás que nos deja ver allí el libro de Job. Y entonces Satanás viene y dice algo interesante, en el versículo 4 específicamente. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel. El pueblo era la 7ª vez que se quejaba delante de Dios. Se quejaba. ¿Por qué? Porque sus necesidades supuestamente no eran satisfechas. Y Dios siempre había estado a tiempo, nunca había estado tarde para ellos. Dios siempre había suplido lo que ellos necesitaban. Tal vez no lo que ellos querían, pero lo que ellos necesitaban, siempre Dios lo estuvo supliendo. Y eso es lo que pasa a veces con usted y conmigo. Que Dios siempre suple lo que usted y yo necesitamos, pero a veces no suple lo que nosotros queremos. Pero como Él sabe más que nosotros, Él sabe lo que es mejor para nosotros, pues Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y después, más adelante, Él aún nos sobrepasa bendiciéndonos con muchas cosas que ni siquiera nosotros imaginamos. Pero tiene que haber un corazón de verdad que está agradecido conforme a Él. Y Él da más. Dios nunca le faltó al pueblo de Israel en aquel desierto. Y esta era la 7ª vez que ellos iban delante de Dios allí a reclamar, a buscar algo a Dios. ¿Sabe? Algo como creyentes. Cada vez que nos quejamos contra Dios, le estamos mandando un mensaje. Le estamos diciendo, no estoy contento, no estoy conforme con lo que me has dado. ¿Sí? Lo que pasa es que pues, como vivimos en una sociedad y en una cultura tan materialista de consumo, entonces queremos estar como la televisión enseña. Así es que tienes que estar. Así es que tú te ves bien. Queremos estar como está el mundo. Así. Todo esto. Y Dios quiere que usted prospere. Dios quiere que yo prospere. Él no tiene nada en contra de la prosperidad suya y mía. No. Al contrario. Él prospera a sus hijos. No hay ningún problema con eso. Mientras esa prosperidad no se convierta en un ídolo en tu vida que él robe el lugar de Dios, no hay ningún problema que seas multibillonario. Ningún problema con eso, ¿cierto? Pero cuando nos quejamos, estamos diciendo a Dios, no estoy conforme con lo que me has dado. No estoy a gusto con lo que me has dado. Y realmente hay que ser osados para hacer eso. Pero a veces lo hacemos inconscientemente sin darnos cuenta en nuestras prácticas con Dios en la oración. O en nuestras acciones. Dios cuida de nosotros, hermanos, siempre. Siempre cuida de nosotros. Aún dormidos, aún cuando no se lo pedimos, Él sigue cuidando de nosotros. La palabra de Dios dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Quisiera que observe algo con relación a esta historia aquí sobre la vida de Moisés como algo de referencia. Si usted tiene su Biblia abierta, la puede buscar. Si no, yo creo que yo se lo puse en pantalla. Pero en Número capítulo 12, versículo 3, dice algo interesante. Dice que aquel varón, Moisés, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así como David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Jehová, Moisés es conocido por ser un hombre manso. Interesante. ¿Qué podemos aprender de Moisés en estos versículos del 1 al 6? Primero, debemos tener compasión por el pueblo de Dios. Es lo primero. No debemos de olvidar que su pueblo es su pueblo escogido, amado. Su iglesia es amada, protegida, especial para Dios. Debemos de tener compasión por el pueblo de Dios.
Hay pueblo de Dios en tu casa. Hay pueblo de Dios en mi casa. Hay pueblo de Dios en tu trabajo. Hay pueblo de Dios en Walmart. Hay pueblo de Dios en la calle cuando vamos manejando. Que a lo mejor le queremos pasar por encima a alguien y ese es pueblo de Dios. Como se está poniendo el tráfico aquí ahora. Hay pueblo de Dios en todo lugar. Debemos tener compasión por el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 36. Algo con relación a Jesús. Y dice allí, y al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como que no tienen pastor. Hermano, debemos estar conscientes que no todo el mundo va a responder de la misma manera. Que no todo el mundo va a actuar como usted y yo quisiéramos que actuaran. Debemos estar conscientes realmente de esto. Que no todo el mundo va a pensar como nosotros pensamos. Y eso no quiere decir que no son pueblo de Dios. ¿Ve? Y no es que estoy proclamando un mensaje de tolerancia a todo tipo de cosas. No es eso lo que estoy diciendo. O sea, asegúrese de que nos quedemos en el contexto de hoy. ¿Ok? Pero tenemos que tener compasión del pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios everywhere. No podemos dejar que el odio, el rencor, ni ninguna otra emoción gane, controle en contra de lo que Dios ha amado y ha salvado. En contra de lo que Dios ha amado y ha salvado. Segundo aspecto que podemos aprender de esta porción del 1 al 6 es que debemos recordar que vivimos en un mundo caído. Y eso implica salvos y no salvos. Personas que se han entregado a Cristo y personas que no se han entregado a Cristo. Personas que están más comprometidas con Cristo que otras que están menos comprometidas con Cristo. Vivimos en un mundo caído. Porque tenemos una naturaleza caída. Que aunque ha sido salva, redimida, aún está en proceso de santificación. Y va camino a eso. Allí. Tercero, debemos de llevar todo a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Eso es lo que vemos en estos versículos del 1 al 6. Sea nuestras alegrías, sea las victorias, sea el desánimo, sean las frustraciones, las impotencias, sean los momentos de enojo, de furia, de querer tomar la justicia en nuestras manos, todo ponerlo en las manos de Dios y escuchar la voz de Dios. Si estamos enojados, va a ser difícil que escuchemos la voz de Dios, porque estamos escuchando solamente nuestro pensamiento, nuestra carne. ¿Ve? Todo llevarlo a los pies del Señor. Dios siempre tiene una salida. Yo no sé cómo se las ingenia a Dios, por eso es que Él es Dios. Él siempre tiene una salida. Él siempre tiene un camino mejor que el nuestro. Siempre. Más excelente, más fructífero. Miren los versículos del 7 al 13, hermano. Si tiene allí su Biblia abierta, vaya conmigo, si no creo que está en pantalla. Y habló Moisés diciendo, toma la vara, ¿ok? Habló Jehová a Moisés cuando llegaron al tabernáculo y se postraron y buscaron el rostro de Jehová por el reclamo que el pueblo le había hecho, ¿cierto? El versículo 6, llegan allí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová
Se asume que la vara estaba en el tabernáculo, en el lugar de reunión. Allí estaba la vara. Esta es la misma vara que habían tirado delante de Faraón. Se había convertido en serpiente y había matado las otras serpientes de los magos hechiceros de Egipto. Esta es la misma vara con la que golpeó en el río Jordán y se abrió. Esta es la misma vara allí que había golpeado anteriormente una roca y había dado agua. Es esta misma vara. Pero la vara estaba en el tabernáculo. Y sigue diciendo, él toma y habla y bueno, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, interesante este relato. Yo sé que usted tiene un background de este relato ya y tiene una idea, porque esto no es la primera vez que usted lo ha oído de este relato aquí. Pero es interesante que el hombre más manso, de acuerdo a Números 12:3, se perdió la entrada a la tierra prometida por este acto. Se perdió la entrada a la tierra prometida después de él llevar 40 años también en el desierto, 38, 39, y se pierde el entrar a la tierra prometida, él y su hermano, por este acto. ¿Sabe, hermano? Moisés, a pesar de que la Biblia dice que era un hombre manso, más manso que todos los hombres, era un hombre que sufría de ira. En Éxodo 2, nosotros encontramos a Moisés que mató a un soldado egipcio. ¿Por qué? Porque estaba golpeando a un hebreo. Nosotros vemos en las movies que nos pasan por ahí una recreación de aquel tiempo, ¿cierto? Y era que le estaba dando y ya era que de verdad que ya no podía. Eso es lo que vemos en la de eso. No sabemos a ciencia cierta cómo fue esa escena. Lo que sí sabemos fue que él tomó la justicia en sus manos y dijo: ¿sabes qué? Ya no aguanto más, ¡pum! Y lo mató. Lo mató. Pero si eso todavía no te convence, dices: bueno, eso fue realmente, no sé, eso le puede pasar a cualquiera. Bueno, está bien, yo entiendo eso. Pero cuando llegamos nosotros a Éxodo capítulo 32, este hombre manso venía casi con el rostro iluminado delante de la presencia de Dios en el Sinaí, de recibir los 10 mandamientos. Es una presencia que no ha habido otra. Y cuando llega allí y ve la idolatría a la que se había entregado el pueblo de Israel, adorando un becerro de oro, ¿qué fue lo que hizo? Usted sabe, ¿cierto? Usted sabe. Rompió las tablas de los 10 mandamientos. Le ganó la ira. Y eso que venía de estar en la presencia de Dios. En la mera presencia de Dios, porque estaba en la mera presencia de Dios. Pero la rompió. Usted dice: wow, le ganó la carne. Sí, pues eso es lo que es la ira. Le ganó. Le ganó. Ahora en Números 20 le vuelve a ganar. En este episodio que estamos usted y yo viendo hoy, le vuelve a ganar. Dice: ¿cómo es posible que este hombre tan manso, tan bueno? Bueno, es posible porque era pecador como tú y como yo. Pues, o sea, todos somos pecadores. Y usted puede pensar: hermano, eso no es justo. Esto no es justo que por una cosita tan pequeña, ahí en Números 20, ya Dios le quitó ese privilegio de introducir al pueblo a la tierra prometida.
Bueno, hermano, entonces preguntémosle a Dios por qué fue que él lo hizo. Pero fue Dios quien se lo quitó. Para Dios no fue pequeño. Para Dios no fue pequeño. Una cosa tan pequeña, tan insignificante, como un cerillo, un fósforo, puede encender un bosque. ¿Sí o no? Una cosita tan pequeñita así, como una turbine, puede acabar una casa y un complejo de apartamentos de madera y tirarlos al piso. Una cosita así tan chiquita. También. Un clavito así chiquito de acero en una línea ferroviaria puede desviar un enorme tren con todos sus vagones. Entonces, hay cositas pequeñas que sí dañan. Como una dinamita pequeña puede echar abajo un edificio grande. Hay cosas pequeñas que dañan. Pero bueno, siguiendo adelante con esta historia del 7 al 13, ¿qué podemos aprender de Moisés en estos versículos del 7 al 13? En primer lugar, hermano, la instrucción de Dios debe ser seguida al pie de la letra. La instrucción de Dios debe ser seguida al pie de la letra. ¿Cuál fue la instrucción de Dios a Moisés y Aarón? ¿Se recuerdan ustedes cuando lo leímos? Toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Hablar a la peña a la vista de ellos, y entonces la peña dará agua y sacará agua de ellos para ellos y las bestias. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ahí está. Entonces Moisés tomó la vara, muy bien, delante de Jehová en el tabernáculo como se le mandó. Segundo, reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Muy bien, eso fue lo que le dijeron. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Bueno, realmente no eran ellos quienes iban a hacer salir agua de la peña, era Dios. Ya por ahí vamos. En cuarto lugar, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Ahí hay varias cosas envueltas, pero lo primero que le quiero decir para que no pierda esto en este relato es la gracia abundante y misericordia del Señor. A pesar de que Moisés y Aarón no siguieron la instrucción como Dios se la había dado, aún así Dios permitió que hubiese agua. Que Dios proveyó agua para aquel pueblo. Esa es la misericordia y la gracia de Dios, que a pesar de que usted y yo nos equivocamos en la vida, su gracia y misericordia sigue nueva cada mañana para usted y para mí mientras tengamos tiempo. No quisiera que perdiera eso de vista allí. Ahora, ¿qué fue lo que estuvo mal entonces aquí? Lo mal estuvo en el punto 3 y punto 4 allí de lo que le acabo de mencionar allí, hermano. Sí, reunió la congregación, pero ellos no iban a sacar el agua, ni tampoco la orden fue golpear la peña. ¿Cuál fue la orden? Habla a la peña. Pero aquel hombre, a pesar de verse postrado delante del Señor al frente del tabernáculo, a pesar de haber estado allí en su presencia y haber venido, lo que seguía en su mente era este pueblo rebelde. Mira lo que estás haciendo. Y perdió de vista la instrucción al dedillo que Dios le dio. Perdió allí. Pero hay algo más envuelto en esto que quisiera desempacar con usted aquí. Porque Dios le dice allí en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Hermanos, un momento de enojo, de furia, puede hacernos perder el control y luego las consecuencias nos van a seguir, aunque nos arrepintamos. Luego las consecuencias nos van a seguir, aunque nos arrepintamos allí.
La palabra de Dios dice en Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El sabio Salomón en Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dios le recuerda a Moisés y a Aarón unos meses después que partieron de Cádiz, después de este incidente, que ellos partieron. Dios no se le olvidó esta escena y se lo recuerda en el versículo 24. Números 20, versículo 24 le dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Y vuelve y le repite, ¿por qué? Le dice, por cuanto fuiste rebelde de mi mandamiento en las aguas de la rencilla. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 27, quiero que observe algo también. Después que ellos conquistaron muchas de aquellas tierras que estaban alrededor de ellos, que no los dejaron pasar por allí y fueron conquistando a estas tierras, Dios permaneció fiel. Pero lo interesante es lo que Moisés le dice a Dios en el versículo 23. En el versículo 23, allí Moisés le está pidiendo que lo dejara entrar a la tierra. Y Dios no cambió de opinión. Moisés ora a Dios. Ya anteriormente le había dicho, no vas a entrar, ni tu hermano va a entrar. Y él le ora a Dios que lo dejara entrar. Y Dios no cambió de opinión. En el versículo 23 de Deuteronomio 3. En el versículo 26 de ese mismo capítulo 3, Dios le dice lo que está en pantalla. Pero Jehová se había enojado contra mí. Esto es Moisés cuando está, básicamente lo que le está haciendo Moisés al pueblo es un recapitulando todas las instrucciones que él había recibido de parte de Dios para que los hijos de Israel cuando entraran a Canaán, ¿verdad?, la tierra prometida, no se olvidaran de estas instrucciones. Está recapitulando. Y dentro de esa recapitulación viene este versículo y dice, pero Jehová se había enojado contra mí, reconoce él, a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿Dónde no me escuchó? El versículo 23 que le dije anteriormente. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más del asunto. No fue a causa de ellos, fue a causa de él. Fue a causa de él. Quizás el Salmo 106 nos trae un poquito, nos amplía a nosotros allí algo. El Salmo 106, versículo 32 y 33 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, allí mismo. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. O sea, estas escrituras nos traen a nosotros un poquito de luz, el por qué es que Dios se enojó con ellos allí. Y mire, Deuteronomio capítulo 32, escuche esto, versículo 44 al 52, se lo voy a leer lo más rápido que puedo. Sé que estamos en tiempo. Dice, vino Moisés y recitó todas las palabras del cántico a oídos del pueblo y al pueblo él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y habló Moisés a aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo te doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón y tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Pero vuelve Dios y le dice algo importante en ese 51. Dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin,
porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Creo que le puse un slide de la tierra. Ahí, de este lado de acá donde está lo verde, ahí es el monte Nebo. Y ahí se paró Moisés, no en ese mismo sitio, algún sitio allá en esa explanada arriba. No sé en qué parte específicamente, pero ese es el monte. Y de ahí usted ve allá el Mediterráneo atrás del río, el mar, perdón, el río. Y usted ve por ahí para allá y se va, como yo le dije, creo que fue un miércoles aquí en la noche, cuando la neblina no está en su apogeo, se puede llegar a divisar lo que es la parte de Belén y Jerusalén. Toda esa tierra, ahí se podía ver la explanada muy fértil del Jordán que está al frente de Jericó. Jericó sería una de las batallas más fuertes que ellos tendrían. Y ya usted sabe la batalla de Josué. ¿Por qué? Porque era el que iba a seguir el liderazgo de Moisés, porque Moisés iba a morir en este monte precisamente. Y Dios mismo se encargó de sepultarlo, esconderlo de manera tal que no se supiera la tumba de él hasta el día de hoy. Y ya sabemos por qué, por cuestiones de lo mismo de la idolatría. Pero volviendo al punto, ¿por qué Dios fue tan fuerte con Moisés y Aarón en esta ocasión y tan firme que no cambió de pensamiento? Porque en otras ocasiones él había cedido. Bueno, mi pueblo se ha arrepentido, pues mira que mi pueblo se ha arrepentido, pues lo voy a perdonar y lo voy a... No, pero aquí con Moisés y Aarón esto no fue fácil. Y se ha dado una interpretación espiritual a esta porción, aparte de la literal que está aquí. ¿Ok? Y es la siguiente. En la Escritura, en muchas partes, la roca es una referencia a Cristo. En la Escritura, en muchas partes, la roca es una referencia a Cristo, a Dios mismo. Y cuando se le dice que se le hable a la roca, es porque Dios es capaz de escuchar y responder. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar cuando atravesaron el mar, por supuesto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná del cielo. Y todos bebieron la misma agua espiritual de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice Pablo, interpretando este pasaje, no el de Números, sino este aquí, Corintios mismo, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Algunos eruditos bíblicos han visto en la roca una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento, como muchas otras que hay, como el arca, como el tabernáculo y muchas otras más que hay en el Antiguo Testamento. Esto es una interpretación que se le ha dado. ¿Por qué fue Dios tan firme y no cambió allí de pensamiento en ello? En Mateo 7:24, Cristo es identificado por él mismo como la roca de fundación. Cristo es identificado como piedra angular en Hechos 4:11. Cristo es identificado como la roca de salvación, roca eterna en el Salmo 62, en el 18, en el 31 y aún en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Jehová le dijo: no me creísteis y no me santificasteis delante de todo Israel. ¿Te puedo dar una lección de vida en este punto? ¿Otra más? Las cosas de Dios son a la manera de Dios y no a la nuestra. La instrucción de Dios de cómo el hombre debe ser salvo es solo una y no puede ser cambiada, alterada, manipulada, porque si no habrá consecuencias. Es como Dios ha dicho y no como el hombre ha dicho.
Y hay otro aspecto que quisiera que usted viera, porque podemos ser severos con Moisés, pero quisiera también traer algo que usted entienda en alguna medida por qué posiblemente, ¿no? Esto es un posible, ¿ok? No es, actuó así Moisés. No podemos condicionar a Dios a actuar siempre de la misma manera. Como creyentes, no podemos condicionar a Dios. No, pero es que Él lo ha hecho en el pasado. Bueno, Él lo ha hecho en el pasado pero es que era la misma situación, era apple, era manzana. ¿Sí? Y era esta enfermedad, era la provisión igual, era el cuidado sobrenatural con mis hijos en la escuela, era esto, lo otro. Y Dios es soberano. Y no podemos condicionarlo a que actúe siempre de la misma manera. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 6, no me da tiempo leérselo todo allí, pero le voy a leer el versículo 5 y 6 nada más. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante de este pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara, la misma vara que ahora en Números 20. ¿Ok? Ahí dice, con la que golpeaste el río. Ya él había golpeado el río con la vara anteriormente. Y Dios se lo dice, y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña. Ahí sí le dijo que ¿qué? Que la golpeara. Ahí le dijo, golpéala. ¿Ok? La misma vara. Y saldrá de ella, agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés había golpeado anteriormente con la vara el río y la roca. Pero en este caso no había que golpearla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios siempre no va a actuar de la misma manera. Que Dios siempre no nos va a usar a todos los que estamos aquí de la misma manera. No podemos condicionar a Dios a que siempre actúe de la misma manera, porque Él es soberano. Por eso es importante escuchar su instrucción claramente, qué es lo que nos está diciendo para cada situación específica. Para cada situación específica ahí, hermano. Así que, ¿qué aconseja la palabra de Dios con relación a la ira? Las emociones son buenas, siempre ellas no se interpongan o superen nuestra devoción a Dios. Cualquier emoción humana tiene su lugar, pero cualquier emoción humana puede salirse de su lugar y es ahí donde hay que trabajar para mantenerla bajo el control del Espíritu Santo. Efesios, vuelvo y repito lo que dije al principio, 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Hay que resolver cualquier diferencia lo antes posible. Hay que resolver cualquier diferencia, sea con quien sea, lo antes posible. Mientras más tiempo pase, más se endurece el corazón, más grande se hace y más complicado para resolver después. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, y dice lo que dice, está hablando de la iglesia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí están los pasos, hermanos. ¿Cuál es el primer paso? Escuchar. Escuchar bien, escuchar con atención, con empatía. Segundo, no hablemos apresuradamente, pues sacaremos conclusiones antes de tiempo. Tercero, respira profundo, cuenta hasta 100, no se acalore tan rápido. ¿Por qué? Porque Dios no va a orar en la carne. Tardo para airarse. Tardo para airarse. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, una persona pacífica no le va a ser fácil que la destabilicen. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera sube o hace subir el furor.
Para una discusión hace falta uno, dos o más. ¿Sí? Entonces, no, yo ahora no estoy en posición de hablar eso. Lo dejamos ahí y lo retomamos cuanto antes, pero una vez calmada la situación. Versículo 18 dice de ese mismo Proverbios 15, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El Salmo 37, versículo 8 y 9 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pablo da un excelente consejo en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Ve? Así que le tengo dos buenas noticias para cerrar. Dos buenas noticias. La primera es que Moisés logró entrar a la tierra prometida. Y usted dice, eso es en contra de la palabra. Bueno, sí y no. Sí y no. ¿Murió en el monte Nebo? Sí, eso dice la palabra. Pero Jesús lo introdujo. Jesús lo introdujo en el monte de la transfiguración. El día en que estaba allí con Jacob y Pedro y Juan. Y hizo así allí y se apareció ¿quién conversando con Jesús? Moisés y Elías. Así que allí entró, volverá a entrar después, volverá a entrar. Porque muchos exegetas bíblicos dicen que él es uno de esos dos testigos que habla Revelación, Apocalipsis en el Nuevo Testamento, porque representa la ley, ¿verdad? Y Elías representa lo profético. Esos son interpretaciones, no es que será así. Otros dicen pues que era Enoc, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, en ese aspecto. Pero él llegó allí y ellos lo vieron y dice, bueno, tremendo Moisés, vamos a hacer una enramada y se acabó todo lo tremendo. Esa era la buena noticia que le tenía, que él llegó, ¿verdad? Llegó allí. Pero bueno, hablando un poco ahora más en serio, aunque esto es serio también, pero hablando un poco más de esto, siempre hay oportunidad para el crecimiento personal, hermano. Siempre. Siempre hay oportunidad para el crecimiento personal. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado al Señor. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1, versículo 9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28, 13, que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Eso dice la palabra de Dios. Termino con esa meditación, hablando de lo perjudicial que es la ira para el ser humano, sabiendo que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que la ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Dios tomó tu lugar y mi lugar en el Calvario para llevar la ira de Dios sobre Él, para que la ira de Dios no esté sobre ti, sobre mí. Eso es una excelentísima noticia, hermano. Eso es una buena noticia. Dice Romanos 5, del 8 al 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Él es el único que nos puede ayudar con todo, aquí, ahora